¿Alguna vez has sentido que el destino juega contigo de formas inesperadas, como un mesero que te trae justo lo que no pediste? Hoy vamos a explorar 3 historias que te harán cuestionar si el rumbo de nuestras vidas está escrito, es obra de la naturaleza, o una mezcla escalofriante de ambos. ¿Estás listo para descubrir verdades que te dejarán sin aliento y quizá te hagan ver el mundo de otra manera? Chavos, esto se pone bueno. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora mismo, suscríbete para no perderte nada, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Vamos juntos en esto. Prepárense para un viaje a lo inesperado, donde la línea entre lo posible y lo prohibido se difumina. El destino es como un restaurante peculiar y poco concurrido, lleno de meseros que te sirven platillos que jamás pediste y que no siempre te apetecen. En el video de hoy nos adentraremos en 3 relatos completamente distintos. Uno nos habla de un destino forjado por la mano del hombre, otro de uno creado por la fuerza de la naturaleza, y el último es una combinación terrorífica de ambos, sirviendo como una lección de que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Música. Evgeny Kovitev vino al mundo un 25 de diciembre de 1910, en el pequeño poblado de Altai, en lo que hoy conocemos como Rusia Central. Estudió y se graduó de la escuela pedagógica, o sea, para maestros, y después se dedicó a la enseñanza en las zonas rurales al norte de su tierra natal. Pero a pesar de su labor como profesor, su verdadera vocación era el arte. En particular, le encantaba pintar retratos de personas y plasmar la vida cotidiana en grandes panoramas. Así que, para hacer realidad su sueño de ser artista de tiempo completo, se inscribió en el Instituto Estatal de Arte. Le fue de maravilla en sus estudios y se graduó con honores en 1941, listo para perseguir su pasión. Desafortunadamente, poco después de su graduación, la Unión Soviética fue atacada por Alemania, lo que la arrastró oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Evgeny, como ciudadano soviético, quiso contribuir a la causa de su nación, así que se alistó voluntariamente y fue asignado a un regimiento de artillería local. Desde ese momento, recorrió varios lugares con su regimiento, participando en diversos enfrentamientos. Luego, en 1941, durante uno de esos conflictos, resultó herido, fue capturado y enviado a un infame campo de prisioneros de guerra. Este lugar en particular sería testigo de cerca de 100.000 bajas a lo largo de su funcionamiento. Fue edificado sobre las ruinas de una antigua fábrica de ladrillos, pero durante el tiempo que Evgeny estuvo encarcelado allí, era solo una barraca solitaria que apenas se mantenía en pie. En cualquier momento, había más de 60.000 personas retenidas, y solo unos cuantos podían resguardarse del frío y la lluvia. Durante su cautiverio, como en la mayoría de estas instalaciones, escaseaba la comida, proliferaban las enfermedades, la higiene era pésima, y había muchas otras condiciones atroces. Increíblemente, 2 años después, en 1943, logró escapar del lugar y reincorporarse al ejército. Luego, participó en operaciones por toda Europa en el esfuerzo bélico en curso. Ahora bien, una de las grandes revoluciones tecnológicas al inicio de la Primera Guerra Mundial fue la mejora de la artillería. Los avances permitieron disparar proyectiles más grandes, con mayor velocidad y a mayor distancia. Esto convirtió a la artillería en una pieza clave de la batalla durante la Primera Guerra Mundial y significó que las trincheras tradicionales ya no eran seguras. La artillería era tan potente y las piezas tan numerosas que cada bando se enzarzaba en un bombardeo casi constante. Esto dio lugar a la infame guerra de trincheras que caracterizó las batallas de la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo, las trincheras se hicieron más profundas y sofisticadas para soportar días, semanas e incluso meses de bombardeo. A veces tenían varios niveles bajo tierra, reforzadas con madera y tablones, y en ocasiones hasta contaban con electricidad. Ante la escasez de formas efectivas de cruzar al otro lado del campo de batalla, las fuerzas simplemente se atrincheraron y se enfrascaron en batallas extenuantes y prolongadas. Pero aunque estas trincheras eran más sofisticadas, seguían siendo, más o menos, zanjas abiertas en el suelo. Si llovía, las trincheras se llenaban de agua, lo que significaba que los hombres permanecían de pie y dormían en el lodo. Debido a esto, las trincheras aumentaban el riesgo de infecciones, gangrena y varias otras afecciones. También estaban plagadas de ratas y piojos que,
Además, transmitían y propagaban enfermedades. Y aunque el estado físico de las trincheras era horrible, quizás lo peor de todo era el bombardeo constante de la artillería sobre el estado mental de los pobres hombres en las trincheras. Imagínense los fuegos artificiales más ruidosos que hayan escuchado, pero multiplicados por 10. Ahora, piensen en eso todo el día, durante días y semanas sin parar. Y no solo es un ruido ensordecedor, sino que está directamente sobre sus cabezas. Además, lanza metralla en todas direcciones, con el riesgo constante de ser alcanzado. Y si no te toca a ti, a tus amigos, a la gente a tu alrededor, les está cayendo la metralla. En toda la historia, esta sería una de las situaciones más estresantes y prolongadas que cualquier ser humano podría soportar. En 1914, las fuerzas expedicionarias británicas comenzaron a recibir informes de síntomas en individuos en el frente. Se trataba de dolores de cabeza, amnesia y temblores, además de un montón de otros síntomas parecidos a los de un traumatismo craneal físico, pero sin que hubiera un golpe real en la cabeza. Para diciembre, hasta el 10% de los oficiales británicos experimentaba alguna forma de estos síntomas. Esto eventualmente se conocería como shell shock o neurosis de guerra, a medida que se hizo más evidente la conexión entre la exposición al fuego de artillería y estos síntomas. Desafortunadamente, como ocurría con muchos problemas médicos de la época, especialmente los psicológicos, se entendía muy poco. Al principio, se pensó que quizás las ondas de choque estaban causando un trauma físico real, pero luego comenzaron a llegar informes de individuos con síntomas que no habían estado expuestos a la artillería. Esto contradecía la explicación física, pero no impidió que los síntomas siguieran siendo mal caracterizados. Con frecuencia, estos casos eran desestimados porque a la persona con síntomas se le diagnosticaba como de carácter débil. Ahora se entiende que el shell shock es un tipo de trastorno de estrés postraumático que dejaba a muchos emocionalmente destrozados, al punto de que estaban en pánico y asustados, e incluso afectaba su capacidad para razonar, caminar y hablar. Pero quizás lo peor de todo, a algunas de las personas con estos síntomas, dependiendo de su duración, se les podía llevar a juicio por delitos como deserción y cobardía. Afortunadamente, sin embargo, a lo largo de la guerra, los mandos militares se dieron cuenta de que rotar a los individuos lejos del frente prevenía estos síntomas. El tiempo de descanso lejos del estrés de las condiciones pudo mitigar los efectos hasta cierto punto. Y, obviamente, hoy en día, estos efectos se comprenden mucho mejor. En la Segunda Guerra Mundial, con los avances tecnológicos de tanques y otros vehículos, las fuerzas volvieron a ser mucho más móviles. Esto significó que se puso menos énfasis en la guerra de trincheras, pero aún hubo muchos ejemplos a lo largo del conflicto. Y, obviamente, incluso sin la guerra de trincheras, los individuos que participaron en todo esto se enfrentaron a algunas de las circunstancias más hostiles conocidas por la humanidad. Otra característica distintiva del shell shock, y en general entre los combatientes, es lo que se conoce como la mirada de los 1000 metros. Esto describe la mirada vacía y desenfocada de alguien que parece estar emocionalmente desapegado o perturbado por los horrores que lo rodean. Quizás nada ilustra esto mejor que el antes y el después de Evgeny. A la izquierda hay una foto de él antes de alistarse en 1941, y a la derecha está él después de la guerra en 1945. Si no fuera porque sabemos la diferencia de tiempo entre las fotos, uno podría pensar que habían pasado 15 años. Está mucho más delgado, su rostro está mucho más arrugado, y sus ojos parecen estar atormentados por las cosas que vio y vivió. Existen algunas imágenes de antes y después de combatientes, pero la de Evgeny es particularmente impactante. Afortunadamente, circula una foto de él en su vejez, donde la expresión de sus ojos es mucho más parecida a la de su imagen de antes de la guerra. Más tarde en su vida, fue elegido diputado de su ayuntamiento y falleció pacíficamente en 1973, a la edad de 63 años, a pesar de contar con una superficie terrestre total de 1.647.232. 4 kilómetros cuadrados, 636.000 millas cuadradas. Irán posee apenas 113.960 kilómetros cuadrados, 44.000 millas cuadradas, de agua en esa vasta extensión. Esto equivale a menos del 1% de su masa terrestre total. Y a pesar de tener extensas costas al norte y al sur,
limitando al norte con el mar Caspio y al sur con el mar Arábigo. Ambos son salados y, por lo tanto, no aptos para el consumo. Irán también presenta un clima predominantemente árido y semiárido, a excepción de algunas zonas costeras. Un clima semiárido se caracteriza por recibir entre 25.4 centímetros y 50.8 centímetros, 10 a 20 pulgadas, de lluvia al año, mientras que el árido recibe en promedio menos de 25.4 centímetros, 10 pulgadas, anuales. Pero incluso eso no cuenta toda la historia. Debido a la diversa geografía dentro del país, ese promedio no refleja los extremos experimentados por diferentes áreas. Por ejemplo, las costas suroccidentales pueden recibir hasta 203, 12 centímetros, 80 pulgadas, de lluvia al año, mientras que el desierto interior podría haber tan solo 5.8 centímetros, 2 pulgadas. Para empeorar las cosas, la precipitación que experimentan algunas de estas regiones es altamente estacional, cayendo la mayor parte durante el invierno, entre octubre y marzo. Además, esto a menudo se manifiesta como largos periodos sin lluvia, seguidos por tormentas que descargan la lluvia de un año entero en un solo aguacero. De hecho, uno de los peores desastres naturales del siglo XX fue la gran inundación de Irán de 1954. Uno de estos aguaceros ocurrió y se estima que mató al menos a 2.000 personas, pero la estimación más alta sitúa esta cifra en casi 10.000. Y de nuevo, fuera de estos aguaceros, las sequías pueden durar meses e incluso años. Uno de estos periodos se dio entre 1968 y 1972 y tendría un final espantoso en febrero de ese mismo año. El 3 de febrero de 1972 comenzó a nevar en Irán. Y no solo nevó en una zona. Casi todo el país empezó a recibir una nevada como ninguna otra en la historia registrada. Ahora bien, hay varias cadenas montañosas dentro del país y la gente que vive en estas regiones está acostumbrada a inviernos fríos con nevadas significativas. Pero para gran parte del resto del país, los inviernos son suaves. Algunas zonas rara vez bajan de 0 grados en invierno, y esto los dejaría completamente desprevenidos para lo que estaba a punto de ocurrir. Entre el 3 y el 9 de febrero, cayeron al menos 3.05 metros, 10 pies, de nieve en todo el país. E irónicamente, en las regiones costeras más cálidas del sur, cayeron hasta 7.92 metros, 26 pies, en un periodo de 6 días. Vientos extremos cortaron el suministro eléctrico en muchas zonas y un frío gélido de 25 grados Celsius, 13 Fahrenheit, hizo que las tuberías se congelaran y reventaran. Trágicamente, muchas de las personas que se refugiaron en sus hogares para mantenerse calientes, finalmente morirían congeladas tras quedar atrapadas. 2 ciudades en particular, Kakán y Kumar, no tuvieron sobrevivientes después de la tormenta debido a esto. Y en otro cruel giro del destino, muchas de las víctimas ocurrieron en regiones que eran desiertos y que recibían muy pocas precipitaciones. En total, al menos 4.000 personas murieron en todo Irán a causa de esta tormenta, en un país que actualmente ocupa el puesto 13 con mayor riesgo de escasez de agua. Muchas áreas simplemente no estaban acostumbradas a la nieve en absoluto, y mucho menos a una tormenta que paralizara la nación. Y así, la tormenta de nieve de Irán de 1972 sigue siendo la peor tormenta de nieve registrada en la historia. Una presa es una estructura construida en cuerpos de agua que se utiliza para bloquear el flujo en cierta medida. Una presa de baja altura es un tipo de presa que abarca el ancho de un río, generalmente hecha de concreto y que no suele ser muy alta, permitiendo que el agua fluya libremente por encima. Su propósito es elevar el nivel del agua río arriba o detrás de la presa por varias razones. El agua elevada facilita la navegación de embarcaciones a través de aguas que de otra manera serían poco profundas. También pueden crear una caída para hacer girar turbinas y generar electricidad, o pueden hacer que el agua esté disponible río arriba para ser utilizada en el suministro y la irrigación. Existen miles de estas presas de baja altura en toda Norteamérica que aprovechan los cursos de agua, la mayoría de las cuales fueron construidas en el siglo XIX. Antes de que la electricidad estuviera ampliamente disponible, una de las principales fuentes de energía era el agua en movimiento. Estas presas ayudaban a desviar el agua a molinos y otras fábricas para impulsar diferentes piezas de maquinaria. Desde que la electricidad se generalizó,
Estas presas a menudo ya no son necesarias, dejando a los propietarios de terrenos la tarea de mantener algo que ahora es más o menos inútil. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas son simplemente abandonadas y nadie las mantiene. Las regulaciones de seguridad de presas se centran principalmente en el riesgo de rotura de la presa y el daño que podría causar la inundación posterior. Pero dado que las presas de baja altura típicamente no retienen tanta agua, los riesgos de que se rompan son mínimos. Esto significa que muchas áreas simplemente no llevan un registro de las numerosas presas de baja altura que hay en todo el continente. Pero a pesar del peligro mínimo que representa una rotura, las presas de baja altura crean otro riesgo que es la causa de más muertes relacionadas con presas en Estados Unidos que cualquier otro factor. El diseño de las presas de baja altura significa que río arriba, el agua es profunda, tranquila y de movimiento lento. Sin embargo, a medida que esta agua fluye por encima de la presa, adquiere una velocidad enorme y crea una fuerte corriente recirculante en la base de la presa. Esta corriente es increíblemente peligrosa y puede atrapar a personas, kayaks, botes y cualquier otro escombro que quede atrapado en el flujo. La fuerza de esta corriente chapotea y puede arrastrar objetos grandes bajo el agua y mantenerlos allí. Y esta zona de ebullición, como se le llama, no es estática. Esta área puede cambiar de ubicación y fuerza según el flujo del río arriba. Por ejemplo, durante una crecida, podría estar hasta a 30 metros, 100 pies, de distancia de la base de la presa. Peor aún, las burbujas creadas por el agua que corre reducen la flotabilidad hasta en un tercio, lo que hace aún más difícil mantenerse a flote si te quedas atrapado. En agua fría, como suele ocurrir, la función motora se reduce y la hipotermia puede aparecer rápidamente, aumentando aún más el riesgo de ahogamiento. Debido a todo esto, las presas de baja altura han sido llamadas máquinas de ahogamiento. Además, se extienden a lo largo de un río, lo que significa que nadar hasta cualquiera de las orillas puede ser increíblemente difícil y hace que quedar atrapado en el remolino de una presa de baja altura sea casi imposible de sobrevivir. Y aunque las presas de baja altura ya no se construyen con mucha frecuencia, muchas aún permanecen en Norteamérica. A finales de septiembre de 1975, en la presa Rock Bottom de Binghamton, Nueva York, una tormenta de principios de otoño provocó que el nivel del agua en el río Susquehanna fuera inusualmente alto. Una tarde, 2 personas hacían rafting en el río y, sin querer, se acercaron demasiado a la parte superior de la presa desde río arriba. Fueron arrastradas por encima de la presa y directamente a la zona de ebullición en la parte inferior. Varias personas en la zona vieron esto e inmediatamente pidieron ayuda. Poco después, se lanzó un rescate y los bomberos entraron al río desde aguas abajo en un bote para intentar rescatar a las personas que hacían rafting. La presa Rock Bottom de Binghamton es una presa de baja altura bastante grande. Aunque solo tiene unos 2.74 metros, 9 pies de altura, se extiende 142 metros, 460 pies, a lo largo del río. El día del intento de rescate, el agua estaba obviamente alta y se extendía de orilla a orilla, casi hasta los árboles a cada lado del río. Con el agua tan alta, el nivel río abajo era casi tan alto como el agua río arriba, y el agua que se precipitaba sobre la presa creaba una peligrosa zona de ebullición justo delante del muro de la presa. Para rescatar a los balseros, 3 bomberos se acercaron a la zona de ebullición en una pequeña embarcación de 3,66 metros, 12 pies, con un motor fuera de borda de caña. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lograron lanzar una boya a uno de los balseros y lo sacaron exitosamente del agua revuelta. Pero cuando regresaron por segunda vez, el bote fue arrastrado por la corriente recirculante y volcó, arrojando a los 3 hombres fuera de la embarcación. Los hombres fueron entonces arrastrados sin remedio bajo el agua y alrededor de la corriente recirculante. De alguna manera, 2 de los bomberos y la balsa lograron salir de la corriente y nadar a un lugar seguro. Pero trágicamente, el tercer bombero no pudo escapar y finalmente se ahogó. Al día siguiente, los rescatistas regresaron al agua, pero esta vez llevarían a cabo una operación de recuperación de cuerpos. De nuevo, 3 hombres se acercaron a la zona de ebullición en un pequeño bote de 3.66 metros, 12 pies. Uno se sentó en la parte trasera dirigiendo, otro se paró en medio, y un tercer hombre se colocó al frente sosteniendo una pértiga larga para enganchar al tercer bombero.
Lentamente, el bote se acercaba más y más a la zona de ebullición, con la corriente y las olas haciéndose más grandes cuanto más se aproximaban. Inicialmente, como en el primer intento, todo parecía estar bajo control, pero justo cuando llegaron al borde de la zona de ebullición, el bote fue succionado hacia adelante inesperadamente, arrastrando la proa directamente al flujo de agua que bajaba desde arriba. Esto inmediatamente empujó toda la proa del bote bajo el agua como un juguete, haciendo que luego volcara y zozobrara, arrojando a los 3 hombres fuera del bote y al agua revuelta. Inmediatamente, apenas eran visibles en el agua burbujeante, junto con el bote que ahora era lanzado violentamente de un lado a otro. Y aunque intentaron agarrarse al bote, este era lanzado y girado con tanta fuerza que simplemente no pudieron sujetarse. Espectadores horrorizados observaban impotentes cómo los hombres eran succionados bajo el agua periódicamente y luego expulsados de nuevo. A lo largo de la orilla del río, las personas que observaban esto corrían río arriba de la presa, con la esperanza de ayudar de alguna manera a los hombres atrapados. Un hombre incluso saltó al agua, pero inmediatamente se dio cuenta de lo fuerte que era la corriente y regresó. E incluso entonces, nadando con todas sus fuerzas, apenas logró regresar a la orilla. Incluso tuvo que ser sacado del agua por otras 2 personas cuando finalmente llegó, debido a lo fuerte que era la corriente. A continuación, los bomberos en el lugar instalaron un camión de bomberos a lo largo de la orilla y extendieron una grúa tan lejos como pudieron a través del río. Desafortunadamente, los hombres estaban atrapados justo en medio de los 140.2 metros, 460 pies de distancia, y la grúa no era lo suficientemente larga para alcanzarlos. Aún más horripilante, 2 de los hombres en la zona de ebullición se habían deslizado bajo el agua y fuera de la vista. Esta sería la última vez que se les vería con vida. Una lancha de rescate final fue enviada al agua lo antes posible, pero para entonces, habían pasado otros 20 minutos. Llevando solo a 2 hombres esta vez, el bote se acercó tímidamente a la zona de ebullición, intentando desesperadamente rescatar al hombre cuya cabeza aún era visible en el agua. Pero de nuevo, al acercarse, el agua revuelta y arremolinada arrastró el bote inesperadamente. Esta vez, el bote fue arrastrado de lado y se estrelló contra el muro de la presa. Logró mantenerse a flote por unos breves momentos, antes de volcar también y enviar a los hombres al agua. Los 3 hombres chapotearon en el agua turbulenta durante unos minutos más, intentando desesperadamente mantenerse a flote. Pero milagrosamente, la corriente cambió justo el tiempo suficiente para permitirles escapar río abajo y fuera de su alcance. Parece casi como si los 2 botes que chapoteaban en el agua hubieran creado bolsillos, donde la corriente no era tan fuerte, permitiendo a los hombres escapar. Finalmente, de las 7 personas que cayeron al agua, 5 sobrevivieron y 2 lamentablemente se ahogaron durante el rescate. De hecho, existe material de archivo del rescate que puedes encontrar buscando Rock Bottom Dam River Rescue, que capturó los eventos del segundo día. El momento en que el primer bote es empujado bajo el agua es, por decirlo menos, aterrador. Que yo sepa, es el único metraje existente y fue filmado por otro youtuber, así que pensé que tendría sentido que fueras a su canal para verlo. Es un video antiguo, pero la calidad es sorprendentemente buena para algo filmado en 1975. Como nota final, si eres como yo, y estabas algo consciente de los peligros de estar cerca de una presa pero no tenías idea de lo peligrosas que eran en realidad, parece aún más aconsejable mantenerse bien alejado de las presas, y de las presas de baja altura en particular, tanto río arriba como río abajo. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por ver el video. Esta es la parte 12 de una colección de destinos horribles, así que quizás quieras echar un vistazo a los otros videos de la serie. Si te gustó este video, te agradecería mucho si le dieras un me gusta. Eso ayuda con el algoritmo de YouTube, y con suerte te veré en el próximo.